Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador de cómic especializado en manga y os doy la bienvenida a un nuevo programa, al segundo programa de la sección Joyas Cine. Bueno, creo que debería cambiar un poco mi saludo, mi saludo inicial entre todos los vídeos, y añadir a lo de divulgador de cómic especializado en manga, pues lo de algo así como y cinéfilo, o mejor dicho, y cinéfago. Porque yo soy una persona que, vamos, consume todo tipo de cine. Tan pronto te puedo recomendar una película de Ingmar Bergman como una película de Jackie Chan, tal cual. Y bueno, he de decir que estoy bastante motivado con esta nueva sección en el canal, la sección Joyas Cine, y es que ya llevaba muchos años hablando aquí en el canal de manga, y digamos que las grandes obras del cómic japonés pues ya las había cubierto, al menos las que yo considero pues imprescindibles. Si no era en forma de reseña, pues ya las había recomendado en esto, en un top. En un top, o sea, de una forma más breve, pero aún así, pues destacando sus principales virtudes. Y claro, llega un punto en el que, bueno, pues yo siendo una persona culturalmente dispersa, pues llega un punto en el que te apetece más compartir pues otras inquietudes, otras aficiones, otras pasiones. Y es que, bueno, si me seguís desde los inicios del canal, sabréis que a mí el cine pues me encanta. De hecho, yo al principio, cuando abrí el canal, hablaba también de películas. Ahí están pues esas críticas cinematográficas de películas de directores japoneses como Takeshi Kitano o Akira Kurosawa. Vamos, Akira Kurosawa le dediqué unas cuantas críticas de cine aquí en el canal. El caso es que luego durante años pues me centré únicamente en hablar de cómic japonés, me sobreespecialicé de lo lindo y ahora bueno pues ahora estoy en un punto en el que el canal me lo tomo más que nunca como un hobby para expresarme, para hablar y bueno, para compartir pues esa afición, recomendaciones y tal. Y al final, pues eso, ya pues me apetece irme por otros derroteros, irme por esto, por derroteros del séptimo arte. Y bueno, pues compartir también pues esta afición que es el cine. Y además, del mismo modo que en la sección de joyas manga y cómics priorizo, bueno, o mejor dicho, le doy más importancia a esto, al cómic japonés y asiático que al occidental, pues aquí voy a hacer, al menos en un principio, todo se ha dicho, algo parecido. Es decir, voy a comenzar estos programas recomendando cuatro películas asiáticas, no tienen por qué ser las cuatro japonesas, y luego ya os recomiendo pues otras cuatro películas de otros países, la mayoría occidentales, que son pues a fin de cuentas las últimas películas que he visto o revisado, porque muchas de las películas que vais a ver en este programa ya las había visto años atrás y ahora bueno pues me apetecía darles un repaso y de paso bueno pues traerlas a esta sección del canal. Así que, bueno, después de esta introducción, porque, vamos, esto lo digo para quien llegue nuevo y tal, a mí en mis vídeos me gusta hacer una introducción para ir así calentando, porque si me pongo nada más empezar el vídeo a reseñar o comentar, sea un cómic o una película, las probabilidades de que empiece a trabarme aumentan considerablemente. Y así que prefiero hacer una introducción así de unos 5, 10, incluso 20 minutos para esto, para ir calentando y luego ya pues entrar de lleno con esto, con las recomendaciones. Y bueno, antes de ponerme ya con esto, con las películas, con los últimos visionados que he hecho, decir que estos vídeos, esto lo digo por si aún no lo habéis hecho, son para ponerse de fondo. O sea, son para consumir en formato podcast de fondo. De hecho, estoy por poner en el título lo de video podcast, porque si tú pones en el título de un vídeo el tipo de vídeo que es, ya la gente como que entra predispuesta a consumir ese tipo de contenido, ese tipo de vídeos de una determinada forma. Y en este caso, pues estos vídeos, ya digo, lo mejor es
consumirlos poniéndoslos de fondo. O sea, mientras estáis haciendo vuestros quehaceres diarios, mientras estáis ahí, pues yo que sé, conduciendo o mientras estáis haciendo, pues eso, algún trabajo que sea así, pues repetitivo o mecánico. Así que bueno, ahora sí, vamos allá con las recomendaciones. Bueno, vamos a comenzar con el cine asiático, con el cine japonés. Y os voy a recomendar una película que tenía pendiente por ver. Esta es la primera vez que la he visto, que me ha dejado sin palabras. Y esa película es Cure, una película del año 1997, japonesa, ya digo, dirigida por Kiyoshi Kurosawa, otro gran cineasta con el apellido Kurosawa. Vale, yo llegué a Cure por dos motivos principalmente. El primero de ellos era porque Martin Scorsese, el grandísimo director de cine, que yo creo que no necesita presentación, pero bueno, porque como hay mucha gente que está viendo este vídeo que no es muy cinéfila, que es más de cómics, igual no saben quién es Martin Scorsese, bueno, decir que es el director de películas muy populares como Taxi Driver, Uno de los Nuestros o El Lobo de Wall Street. Vale, pues Martin Scorsese decía que si hay una película que le perturbó considerablemente, esa película es esta obra de culto de Kiyoshi Kurosawa. El otro motivo por el que tenía ganas de verla, aparte de por esa recomendación de Martin Scorsese, es porque después de haber visto Perfect Days, una película que, bueno, yo creo que en el primer programa de Joyas Cine dejé bien claro lo mucho que me gustó, me apetecía volver a ver, o mejor dicho, me apetecía ver una película protagonizada por este actor que protagonizaba Perfect Days. El actor, ¿cómo se llamaba? Es que yo con los nombres soy malísimo. Esto por si no lo sabéis, soy malísimo para los nombres y cada 2 por 3 tengo que verle el nombre del actor. ¿Cómo se llamaba? No lo encuentro. Dios santo. Debería apuntar los nombres antes de esto, de ponerme a grabar. Vale, por fin lo he localizado, madre mía, estaba oculto. Koji Yakusho. Koji Yakusho. Koji Yakusho. Koji Yakusho. Vale, me apetecía volver a ver a este actor. Me apetecía volver a ver a este actor. Quería verle actuando en otras películas, en otro tipo de registros. Y bueno, menudo cambio. He pasado de verle en una película del día a día, así, puro Slice of Life, que es Perfect Days, a verle en una película de terror, o mejor dicho, una película de horror psicológico como esta Cure, que vaya por delante que me ha parecido una película muy, pero que muy parecida a un cómic japonés que durante el último año he recomendado fervientemente aquí en el canal, y ese manga es Homunculus. Homunculus. O sea, ya me estoy liando, ya estoy un poco espeso, tampoco me lo tengáis en cuenta, estoy empezando el vídeo y cuando empiezo los vídeos estoy así un poco espeso, siempre me pasa, así que no me lo tengáis muy en cuenta. Bueno, viendo Cure, yo me sentía como cuando leía el manga Homunculus de Hideo Yamamoto. Es una película que tiene un tono muy parecido a ese cómic de Hideo Yamamoto, tal cual. De hecho, me ha pasado una cosa muy curiosa mientras veía esta película, y es que yo me la imaginaba como si fuera un seinen manga, es decir, un cómic japonés para adultos, tal cual. Y bueno, es una película que está sujeta a muchas interpretaciones y una película que tiene momentos increíblemente perturbadores. Es una película que hace que te preguntes si el demonio existe en la sociedad en que vivimos. Es una pregunta que de hecho en los últimos años se ha puesto bastante en boga. ¿Existe el diablo? O bien el diablo nos ha engañado para que nos hagamos en primer lugar esa pregunta.
que no deberíamos ni hacérnosla. Igual es que nos ha engañado ya. Bueno, el argumento de Cure es, al menos la premisa argumental, es una premisa bastante propia de un thriller. Tenemos una serie de asesinatos que han sido perpetrados por diferentes personas. Y todos esos asesinatos perpetrados, ya digo, por diferentes personas, tienen dos cosas en común. La primera cosa que tienen en común estos asesinatos es el hecho de que las víctimas tienen una X marcada en el cuerpo. Es decir, la persona que les ha asesinado, después de haberles matado, les ha trazado con un cuchillo pues una X en el cuerpo. Y luego, la segunda particularidad que tienen en común todos estos crímenes, estos asesinatos, es el hecho de que los asesinos, que ya digo, son personas diferentes, que no tienen ningún tipo de conexión entre sí, al menos en un principio, no recuerdan nada. Los asesinos no recuerdan nada, no recuerdan haber matado a nadie, no recuerdan el momento del crimen, nada. Es como si después de haber perpetrado el asesinato hubieran entrado en una especie de estado de amnesia. Y claro, bueno, pues ahí entra el actor Koji Yakusho. Ya decía que soy malo para los nombres y es que ya digo, aunque hubiera leído el nombre del actor antes, ahora tengo que volver a leerlo porque me olvido. Bueno, pues interpreta a un detective llamado Kenichi Takabe. Kenichi Takabe. Que bueno, va pues a indagar a ver qué está sucediendo. Y claro, la premisa argumental es la propia de un thriller, de una película del género policíaco. Pero luego la película se va por otros derroteros y entra en terrenos en un terreno más propio del género de terror. Pero a medida que va avanzando la película, nos damos cuenta de que al final Cure destaca por ser una película que no es ni un thriller ni una película de terror, al menos tradicional, algo comparable a cualquier otra película del género. Como decía, Cure es más bien una película de horror psicológico que nos mete de lleno en lo más hondo de la psique humana. Y al final, lo que analiza Cure, lo que analiza esta película, es esa mente colmena que es la sociedad japonesa. Una sociedad que, bueno, por momentos parece que está a punto de estallar, como una olla a presión. Es una película que para mí tiene una escena clave para comprenderla, porque ya digo, es una película que en un primer visionado puede resultar a ojos de cualquier espectador de lo más críptica. Pues tiene una escena que para mí es clave, y es la escena en la que el protagonista, el detective, va a una tintorería y mientras está esperando su pedido, mientras está esperando a recoger el traje que ha dejado en esa tintorería, tiene al lado a un japonés, el típico oficinista promedio japonés, que está murmurando para sus adentros, poniendo a alguien a parir de una forma súper agresiva, cuchicheando insultos, murmurando insultos, mejor dicho. Y de repente, cuando viene el dependiente, cambia su cara completamente y se muestra pues súper educado, tranquilo. Y esa escena para mí es clave. Es la escena que te está diciendo que esta es una película que va a esto, que va a psicoanalizar a la sociedad japonesa. Una sociedad, como ya he dicho, a punto de estallar, con mucha presión encima. Para mí esa escena es clave, y también la escena en la cual están interrogando a uno de los principales artífices de esta serie de asesinatos, y ese sospechoso le pregunta a uno de los jefazos del cuerpo policial que quién es en realidad. Ahí es como si le estuviera preguntando que
quién es detrás de ese trabajo, de ese trabajo como cabecilla del cuerpo policial, porque es que esta película te deja claro que la sociedad japonesa es una sociedad muy eh, devota a lo que es el trabajo. O sea, un japonés pone por delante el trabajo a su familia incluso. O sea, el trabajo está por encima de... El trabajo de un japonés, de un oficinista, por ejemplo, o de un policía, de lo que sea, está por encima de su mujer y de sus hijos. Es algo increíble y enfermizo de añadir. Y es una escena bastante clave para entender esta película. Es una escena que además tiene un ritmo extremadamente lento, lo cual a mí me encanta. A mí las películas que tienen un ritmo lento y pausado me encantan. Está compuesta por, por planos estáticos y que hacen uso de una fotografía fría. O sea, es increíble. Es una película que tiene unos planos que, vamos, te hacen sentir incluso incómodo. Algunos planos, si te paras a analizarlos y a observarlos con detenimiento, eh, te hacen ver ahí en el escenario que se nos muestra en pantalla como una presencia extra, como si hubiese algo sobrevolando las cabezas de los personajes que aparecen en pantalla. Y es una película que tiene, ya digo, un tono que a mí me ha recordado mucho al cómic japonés Homunculus. Si os preguntáis por qué uso tanto la palabra, el término cómic japonés en vez de mangas, porque también tengo en cuenta que este vídeo lo puede estar viendo gente que no está familiarizada con el cómic japonés, así que tened eso en cuenta. Y lo dicho, hay escenas muy perturbadoras. Esa escena en la que te muestran ahí a un mono enjaulado, o luego ver cómo uno de los personajes enciende el mechero, como activando una especie de hipnosis. De hecho, es el personaje que aparece en la portada de esta edición en formato 4K Ultra, que es una edición inglesa, por cierto. Si os preguntáis por qué la tengo precintada, es que yo la película la he visto a través de la plataforma Amazon Prime. La compré por ahí por error. La compré por error porque yo quería ver cuánto costaba y tal. Y bueno, le di a comprar y bueno, se me cobró en el acto. Yo quería ver si me llevaban a una plataforma de pago para en fin, confirmar la compra, pero no. El pago se efectuó a un simple clic. Y luego, bueno, me gustó tanto la película que, como yo también, aparte de cinéfilo, cinéfago, soy un coleccionista de películas, bueno, pues al final me agencié con esta edición en inglesa, en formato 4K Ultra. Así que, bueno, pues aquí la tengo, formando parte de mi colección. Una película que ya digo, se presta a muchos revisionados y yo estoy 100% seguro que cada visionado va a ser diferente al anterior. Voy a verle nuevas lecturas y ya digo, es de estas películas que mola mucho comentarla con otras personas porque al ser una película de este tipo que está sujeta a muchas interpretaciones, pues eso hace que el análisis entre diferentes personas sea de lo más interesante. Yo ya digo, la he interpretado como una película de horror psicológico que aborda lo que es esa mente colmena que es la sociedad japonesa. Y también he de decir, esto ya a modo de curiosidad, hablar un poco del contexto en el que surgió esta película, ya para ir terminando. Esta película es de 1997, como decía antes, y es una película que se adelantó a producciones de terror japonesas como por ejemplo The Ring. The Ring es una película que me gustaría traer a esta sección en el canal. Es una película que revolucionó el panorama del cine japonés. De hecho, mucha gente descubrió el cine japonés gracias al género de terror con películas como The Ring allá a finales de los 90, a principios de los 2000. Y esta película, Cure, se adelantó a esa nueva ola de películas de terror japonesas. Pero lo dicho, recalco, Cure no es una película de terror en la misma línea que The Ring o La Maldición. Es más bien
un film de horror psicológico, tal cual. Un film de horror psicológico y de temática social, he de añadir. La verdad es que no me extraña que a Martin Scorsese le transmitiese una sensación de miedo y de inquietud, porque es que es una película que te hace sentir así, te hace sentir así. Y es una película que después de verla se te repite en la cabeza esa pregunta de ¿existe el demonio? Porque es que al final es una película que trata sobre eso, sobre esos demonios internos que nos pueden llevar a cometer pues algún tipo de acto del cual luego nos arrepintamos. Sean actos como por ejemplo contestarle a alguien a través de la ventanilla del coche, insultar a alguien a través de la ventanilla del coche, contestar mal a una persona, eh, o cosas mucho peores como las que suceden en esta película. Eso ya serían casos extremos. Pero vamos, trata sobre eso, sobre cómo pues los demonios internos pueden llegar a poseernos hasta hacer pues malas acciones, en definitiva. Algunas peores que otras, claro está. Pues eso, recomendadísima película. Y lo dicho, la tenéis en Amazon Prime, que es como yo la vi. Y bueno, después de estos 20 minutos de introducción y hablando de Cure, vamos a pasar a algo más alegre, algo más colorido. Y es que vamos a pasar a las películas de anime, porque yo estos primeros programas quiero hacerlos de tal forma que la gente que me sigue por el cómic japonés, que es el gran grueso de la comunidad de este canal, pues se vaya habituando a esta nueva sección, porque si empezara esta sección recomendando, no sé, películas checoslovacas, igual se sentían un poco perdidos. Yo quiero que se sientan un poco en relación a lo que consumen, que es el cómic japonés. Y bueno, como esa gente consume mucho anime también, muchas series de anime, bueno, pues yo ahora voy a recomendar dos películas de anime de Estudio Ghibli, algo parecido a lo que hice en el primer programa de Joyas Manga. Y la primera película que voy a recomendar es Recuerdos del Ayer de Isao Takahata. Bueno, Isao Takahata, ese director de cine que muchos pues no tienen en cuenta cuando se habla de Estudio Ghibli, lo cual para mí es algo que tiene bastante delito porque es que es el gran cabecilla del estudio junto con Hayao Miyazaki. O sea, mucha gente piensa que Estudio Ghibli es Hayao Miyazaki, pero no, es también Isao Takahata, o mejor dicho, era también Isao Takahata, porque desgraciadamente hace unos años este grandísimo director de cine nos abandonó. Nos abandonó, falleció el pobre. Y bueno, Recuerdos del Ayer es una de esas películas de Isao Takahata donde este director pues dejó clarísimo lo gran director de cine que era. Un director de cine, vamos, impresionante, que nada tenía que envidiar dentro del estudio Ghibli a Hayao Miyazaki o a otros grandes directores de cine ya de imagen real, como por ejemplo, pues eh, iba a decir Akira Kurosawa, pero no me he atrevido, no me he atrevido. El caso es que un director de cine increíble, Isao Takahata. Recuerdos del Ayer, bueno, es una película que, como comentaba en la reseña escrita que le hice, vaya por delante que también hago, o sea, yo hago las reseñas en todos los formatos. Escrito, que es el que recomiendo para la gente que quiera ir directa al grano. Vídeos cortos de 3 minutos, que los hago un poco nervioso, todo se ha dicho, porque a mí lo que me gusta es explayarme y hablar así tranquilamente, como estoy haciendo ahora. Y luego, pues, el formato actual. Vídeos así en formato podcast para ponerse de fondo, para escucharme, en los que yo pues hablo de forma distendida, sin preocuparme por ese límite de 3 minutos en el cual pues me siento delimitado por ese formato que es el formato Shorts o Reels. Bueno, Recuerdos del Ayer es una película que, como comentaba en formato escrito, yo la vi por primera vez cuando tenía unos 19, 20 años aproximadamente.
Y recuerdo que de aquella no me gustó mucho, o al menos me dejó, más que no gustarme, me dejó con una sensación de total y absoluta indiferencia. El caso es que luego pasaron los años, pasó más de una década, y ya cuando tenía cerca de 30 años, o ya había pasado la treintena, no estoy seguro, pero bueno, en torno a los 30 estaba ya, en torno a los 30 años de edad, yo había cambiado como persona, es decir, había pasado de ser una persona a la que le gustaba pues el ruido, la ciudad, ese, no sé, ese caos que ofrecen pues el salir de noche y tal, a una persona que quería justo lo contrario. Es decir, una vez cumplí la treintena, o mejor dicho, a medida que me iba acercando a la treintena, me iba volviendo, me iba convirtiendo yo mismo en una persona que apreciaba más el silencio, la tranquilidad, la naturaleza en general. Quería alejarme de la ciudad, justo lo contrario que cuando tenía 18, 19 o 20 años. Y es entonces cuando revisé esta película y entonces conecté ya totalmente pues con lo que nos cuenta. Y es que esta es una película que trata sobre eso. Tenemos como protagonista a una mujer de unos 27 años llamada... Increíble, me acuerdo de su edad pero no del nombre. Llamada Taeko, que bueno, decide hacer un viaje de vacaciones a esto, al lugar del que quería huir a toda costa cuando era pequeña. ¿Y ese lugar cuál es? Bueno, pues su aldea natal, ahí en el pueblo, en medio del campo japonés. Y una vez inicia ese trayecto en tren a su aldea natal, bueno, pues en su cabeza comienzan a esto, a sucederse esos recuerdos del ayer que, bueno, pues dan título a la película. Recuerdos de pues su época en el colegio, cómo se llevaba con sus compañeras, las vacaciones de verano, tanto con su clase como con su familia, cuando se iban pues a balnearios, a onsen, vamos. Luego recuerdos de anécdotas bastante curiosas, como por ejemplo una vez en la que el padre llegó a casa, el padre de la protagonista llegó a casa con una piña que por aquel entonces en el Japón de los 60 era pues un fruto súper tropical y no sabían ni cómo, ni cómo partirla para poder comérsela. Y luego, bueno, pues también vemos recuerdos de lo más enternecedores, como por ejemplo cómo esta chica, esta chiquilla, esta niña, soñaba con ser actriz. E incluso, bueno, pues tuvo su oportunidad de serlo, cosa que su padre pues no aprobaba. Es una película muy tierna, muy enternecedora, muy nostálgica en el sentido de que Isao Takahata, a través de este film, logra transmitir al espectador una sensación de nostalgia, lo cual es bastante curioso porque yo en los años 60 ni vivía ni nací en Japón. Y esa es una sensación bastante curiosa, la falsa nostalgia. Yo pienso que esa sensación de falsa nostalgia, porque después de ver esta película estuve reflexionando sobre ese sentimiento, se debe a que nuestro cerebro tiende a empatizar con lo que estamos viendo y más que empatizar con lo que estamos viendo, a ponerse en situación, a ponerse a pensar cómo hubiéramos nosotros vivido esa época. Y eso, bueno, pues como consecuencia crea esa sensación de falsa nostalgia tan curiosa, la verdad. Esa sensación de falsa nostalgia hacia épocas y países, contextos históricos, vaya, que no hemos vivido porque ni habíamos nacido, vamos. Como es el caso de esta Recuerdos del Ayer. Y es una película que, a pesar de mostrarnos pues recuerdos que no hemos vivido, el Japón de la era Showa, es fácil conectar con ella si somos personas, como es mi caso, que, que hemos ido de vacaciones cuando éramos pequeños a lo que es el campo. O sea, si sois personas que tenéis pues una casa en el campo, en el pueblo,
e ibais de vacaciones a ese lugar, cuando erais pequeños, con la familia y tal, o bien vivíais en un pueblo y luego tuvisteis que mudaros por cuestiones de trabajo a una gran ciudad, a una capital de un país o una, en definitiva, una gran urbe, con esta película vais a conectar muchísimo. Y es que uno de los motivos por los que yo empecé a apreciar más esta película pasada la treintena no solo era porque me transmitía una paz y una tranquilidad con la que conectaba 100%, sino también porque es una película que te hace sentirte agradecido por tener un lugar al que regresar, un lugar al que volver, un lugar donde se hallan tus raíces, es decir, donde se criaron tus padres, tus abuelos, tus antepasados, en definitiva. Y es una película que te hace, pues eso, apreciar esas raíces, el sentirte, te hace sentirte feliz por eso, por incluso afortunado, por eso, por tener un lugar al que volver, un lugar que es pues la aldea natal, la aldea pues de donde proviene pues tu familia, tus raíces, ya digo. Y tiene unos planos increíbles esta película. O sea, a mí hay una cosa que me encanta de los animes japoneses y es esos animes en los que aparece el campo de Japón. O sea, vale que todos los países, sin excepción, tienen campo, excepto Perú. Había que decirlo. Perú es Marte. Estoy de broma. Eh, pero el campo japonés, al menos la forma en que el Japón profundo es con esos arrozales y tal, es reflejado en pantalla en los animes, es algo que me parece digno de estudio, tal cual. Y esta película lo refleja muy bien el campo en Japón. De hecho, me encanta una escena en la cual se nos habla sobre cómo esos paisajes surgen de una especie de pugna entre el ser humano y la propia naturaleza. Una pugna que consiste en que el ser humano intenta dominar a la naturaleza para recoger los frutos de esta y alimentarse de dichos frutos. Pero claro, en esa lucha, pues el ser humano también tiene que respetar a su rival, tiene que respetar a la naturaleza, porque si se carga la naturaleza, se carga todo, se autodestruye a él mismo. Y es una reflexión bastante interesante, al menos la forma en que Isao Takahata nos ofrece dicha reflexión en esta película es una forma, bellísima, como lo hace este autor. Sí, porque a mí me gusta usar la palabra autor ya no solo para autores de cómics o de libros, sino también para directores de cine que ofrecen a sus películas pues un sello personal de lo más característico. Y esta es una película muy Isao Takahata. De hecho, un suscriptor del canal me dejó un comentario bastante interesante acerca de Isao Takahata. Y es que me dijo, si Hayao Miyazaki tiene los pies en el cielo, o sea, pasión por la aviación y por la fantasía, Isao Takahata tiene más bien los pies en la tierra, tal cual. Y es que las películas de Isao Takahata, digamos que tocan más de cerca algunas sensibilidades muy humanas. En este caso, en el caso de Recuerdos del Ayer, la nostalgia. Los recuerdos, o sea, es increíble esta película. Y luego tiene unas secuencias así de corte onírico, en las que tenemos la sensación de estar viendo más un sueño que un recuerdo, que son poesía en estado puro. Lo dicho, una película que ya una vez pasé la treintena habré visto como 3 o 4 veces, tal cual, ya he perdido la cuenta, y que me parece pues una película a reivindicar de Estudio Ghibli y que cuantos más años tengo, más aprecio, tal cual. Muy recomendable. Recuerdos del ayer de Isao Takahata. Preciosa.
enternecedora, una maravilla. Y bueno, vamos a continuar con películas de anime sin salirnos de Estudio Ghibli. Y ahora voy a recomendar una película de Estudio Ghibli que, bueno, si las de Isao Takahata no se suelen tener en cuenta cuando se habla de Estudio Ghibli, porque como decía antes hay gente que para ellos Estudio Ghibli es Hayao Miyazaki. De esta película ya ni os cuento, o sea, es una película que nadie menciona, nadie cuando se habla de Estudio Ghibli. De hecho, en los libros de Estudio Ghibli se suele mencionar porque es de Estudio Ghibli y ya está. Pero aún así nadie se detiene mucho a hablar de ella, como si se detienen pues cuando toca hablar de esto, de películas como Ponyo, Mi vecino Totoro o El cuento de la princesa Kaguya de Takahata. Vale, esa película es Puedo escuchar el mar, una película de... Tengo que leer el nombre porque es que este nombre sí que no se me queda. Tomomi Mochizuki. Bueno, este director puede que nunca hayáis escuchado hablar de él. Y si es así, no os culpo. Porque es que es un director que, bueno, que formó parte de Estudio Ghibli allá a principios de los años 90. Y es que esta película es una película que surgió de un experimento dentro de lo que es el Estudio Ghibli de aquella época. Es una película que se hizo, bueno, o terminó haciéndose, mejor dicho, para televisión. Hay que tener eso muy en cuenta a la hora de juzgarla, a la hora de abordarla. Porque si no, uno pues, puede juzgarla de una forma que no se merece. Y es que Puedo escuchar el mar, en un principio fue un experimento que decidieron hacer pues los grandes cabecillas de Estudio Ghibli, Hayao Miyazaki e Isao Takahata, consistente en que los miembros más jóvenes del estudio hiciesen una película de muy bajo presupuesto y bueno, pues a ver qué salía de ahí. O sea, una película que no requiriese grandes inversiones, algo sencillito y bueno, para ver pues de qué eran capaces estos novatos dentro del seno del estudio. El caso es que el proyecto se fue de las manos. Se fue de las manos y lo que iba a ser una película de bajo presupuesto y de lo más humilde terminó convirtiéndose en esta Puede escuchar el mar, una película que al final pues terminó siendo una película para televisión que se emitió en el año 93 en la cadena Nippon TV y terminó yéndose tanto de las manos a nivel presupuestario, porque a ver, tampoco alcanzó unas cifras de presupuesto como si fuera aquí una producción hollywoodiense o una de las grandes películas de estudio Ghibli, pero aún así el presupuesto excedió mucho, se fue, vamos, excedió lo previsto, porque esto iba a costar 4 duros, pero al final pues no. Y bueno, este director, Tomomi Mochizuki, que es al que pusieron al frente de ese experimento, esto ya lo menciono a modo anecdótico, terminó cogiendo incluso una úlcera por culpa del estrés a la hora de hacer esta película. Tal cual. O sea, la cosa se fue de las manos tanto a nivel presupuestario como a nivel de esto, de ponerle empeño al proyecto, que tampoco era para tanto, la cosa era pasárselo bien. Es como si yo ahora decido hacer uno de estos programas y que me ha pasado en el pasado, todo se ha dicho, decido hacer un vídeo para el canal y me termino obsesionando con que no queda bien, no queda bien, no queda bien y al final termino hasta estresándome. Y me ha pasado con el canal, por eso los vídeos prefiero hacerlos en este formato. Si me equivoco y me trabo, yo sigo para adelante y ya está. Y procuro que no se note mucho, pero bueno. El caso es que Puede escuchar el mar es una película para televisión de Estudio Ghibli que hay que tener muy en cuenta esto porque es que es una película que tú terminas de verla y tienes la sensación de que los personajes no tienen mucha profundidad psicológica, no tienen mucho trasfondo, son un poco arquetípicos, pero si tienes en cuenta que es una película para televisión de poco más de 1 hora de duración, podría ser considerada un mediometraje incluso, pues
esto último lo pasas por alto, porque dices, bueno, tampoco tenían mucho más tiempo para hacer eso, para profundizar en la psicología de los personajes. Y es que, bueno, tenemos una película que, si bien en Recuerdos del Ayer teníamos recuerdos en los que la protagonista se retrotraía a su infancia, a su época en el colegio, aquí tenemos algo parecido. Tenemos a un chico, este chico aquí en portada, al que estoy tapando, aquí le vemos, que un día, de camino al trabajo, se reencuentra, al menos ve al otro lado del andén del metro, a una chica de la que se enamoró en su época en el instituto. Y bueno, entonces empieza a recordar su época del instituto. Y bueno, tenemos una película en la cual la historia está protagonizada por 3 personajes en torno a los cuales se forma un triángulo amoroso. Es decir, tenemos al chico protagonista, a su mejor amigo y luego a esta chica de la cual ambos se enamoran. Y bueno, esta chica es, para mi sorpresa, porque viéndola no lo parece, la portada es engañosa, es una chica egoísta, caprichosa, solo le interesa el dinero de los hombres con los que se relaciona, les engaña, juega con ellos, es, en una sola palabra, una tóxica. Tal cual, una tóxica. Y bueno, el amigo del protagonista se enamora de ella porque es un enamoradizo, simplemente. Porque la ve y ya, bueno, se quiere declarar a ella. Y el protagonista se enamora de ella, o mejor dicho, se siente atraído por ella por su personalidad, por su carácter. Algo bastante curioso. Y es curioso cómo el espectador también, al igual que el protagonista, quiere conocerla más, quiere saber por qué se comporta así. Y bueno, todo tiene relación con una ruptura por parte de los padres de esta chiquilla que hizo que ella pues terminase adoptando este carácter tan tóxico, tan repelente. Tanto nosotros los espectadores como el protagonista queremos conocerla más. Y la verdad es que al final terminas de ver la película y llegas a la conclusión de que perdón, puedo escuchar el mar. No sé por qué iba a llamarla Perdidos en el mar. Igual por cómo el protagonista se deja llevar por esa atracción fatal de la protagonista. Al menos su cartera. Pues al final Puedo escuchar el mar es una película que trata sobre cómo nosotros, con el paso de los años, tendemos a quedarnos con los mejores recuerdos de una época concreta de nuestra vida. En este caso, pues la época del instituto. Y cómo incluso los recuerdos más agridulces, como por ejemplo la relación que tiene esta chica con el protagonista y su amigo, tendemos a verlos desde otro prisma, desde otra perspectiva, de tal forma que no los veamos como unos recuerdos malos per se. Es bastante curioso cómo al final la mente termina sobreescribiendo los recuerdos o dándoles un giro de tuerca para que no los veamos con una sensación, o para que no los sintamos esos recuerdos con una sensación de mala leche, sino de recuerdo entrañable, ¿sabéis? Esto es como cuando a alguien le recuerdan pues a una ex del instituto y dice, uff, qué bobo que era yéndome con esa chica. Pero no lo recuerda como algo malo, sino, bueno, pues como un capítulo más en la vida. Y de eso al final Puedo escuchar el mar. Es una película que no ha pasado a formar parte de los grandes títulos de Estudio Ghibli, ni mucho menos como uno de los grandes hitos de la animación japonesa, como si otras películas del estudio. Pero aún así es una película que yo le recomiendo, por un lado, a fanáticos del estudio Ghibli, que yo creo que ya se la habrán visto, y por otro lado a gente a la que le guste la estética city pop, esa estética que, bueno, pues predominó en el Japón de los 80 y también principios de los 90, porque esta película está llena de planos y secuencias que podrían servir perfectamente para ilustrar un videoclip de estos que hay en YouTube de city pop. O sea, coges un plano de estos en los que se ve simplemente la entrada de una cafetería
y ya insertas la música City Pop y ya tienes hecho el vídeo. Pues eso, puedo escuchar el mar. Una curiosidad de Estudio Ghibli que yo solo le recomiendo, ya digo, a fanáticos del estudio y también a fans de la estética City Pop. Porque a mí esa estética me encanta. A mí esa estética de anime de los 90 que evoca una época pasada. Es muy curioso esto de la falsa nostalgia. Porque yo, ya digo, no viví en el Japón de los 80 ni nada por el estilo. Yo, ya digo, nací en el 86 en España. Así que ya veis. Bueno, vamos ya a pasar al cine coreano. Antes de pasar al cine coreano voy a pegarle un trago a mi botella porque ya sabéis que yo aquí los vídeos no los edito. Yo los vídeos los hago de manera en un tono cercano, como si estuvierais conmigo. Tal cual. Porque es como me gusta a mí ofrecer este tipo de contenidos. Es el tipo de contenidos que yo consumo. Yo ya digo, no veo vídeos en YouTube, yo me los pongo de fondo. Ay. Respiro. Bueno, hay que coger aire porque aún queda. Y aquí vamos, se aguanta hasta el final. Estos vídeos, ya digo, son de entre 1 hora y 2 horas. Nada de un vídeo de menos de 1 hora. Si queréis contenido rápido, pues ya digo, id a los shorts. Aunque yo no sé por qué digo a estas alturas del vídeo, porque los que habéis llegado ya aquí es porque me tenéis de fondo y os interesa el resto de recomendaciones. Vale, pues ahora vamos, como decía antes, a por el cine coreano. Seguimos dentro de lo que es el cine asiático. Y voy a recomendar una película que para mí es básica en lo que a cine coreano respecta. Y esa película es Old Boy, una película de Park Chan-wook. Bueno, Old Boy, como ya he dicho, es la película básica del cine coreano. Dicho de otro modo, puerta de entrada al cine que se hace en Corea del Sur. Yo os lo digo claramente. Si tuviera que hacer una lista de películas que no solo me impactaron, sino que también me hicieron evolucionar como consumidor de cine, como cinéfilo barra cinéfago, Old Boy sin duda estaría entre ellas, estaría dentro de esa lista. Y es que cuando yo vi Old Boy, hace ya unos 20 años, en la década de los 2000, yo nunca había visto cine coreano. De hecho, el mundo entero no era plenamente consciente de lo que se hacía en Corea. La gente no sabía ni siquiera que existía Corea, una especie de Corea pop, una especie de cultura popular hecha en Corea. Y en eso que de repente el director Park Chan-wook de repente hizo esta película y pegó el pepinazo. O sea, fue una película que a nivel internacional fue un éxito, al menos en lo que son los circuitos de cine independiente. De hecho, ganó el Festival de Cannes en el año 2004 y luego el Festival de Sitges en ese mismo año, en 2004. Y fue una película que a muchos, entre los que yo me incluyo, nos dejó claro lo que se estaba cociendo en Corea. Fijaos esta película, lo que me impactó, que cuando hablo de cine coreano, esta película eclipsa a prácticamente toda la industria cinematográfica coreana dentro de lo que es mi cabeza. Y por eso cuando digo que me encanta el cine coreano porque me parece un tipo de cine sórdido y al mismo tiempo de alto nivel artístico, lo digo en gran parte pensando en esta obra maestra del director Park Chan-wook, que, bueno, forma parte de una trilogía que hizo este director sobre la venganza. Luego, después de Old Boy, llegarían pues Sympathy from Mr. Vengeance y Sympathy for Lady Vengeance. Creo que pronuncia bien los títulos, pero bueno. El caso es que forma parte de una trilogía que gira, bueno, pues en torno a ese sentimiento de
de venganza que mueve pues a los protagonistas de cada una de estas 3 películas. Y Oldboy la verdad es que me encantó. Es una película que dejó claro, ya no solo a mí, sino a todo el mundo, a críticos, a otros directores de cine como Quentin Tarantino. De hecho, Tarantino dijo que esta película es la película que le hubiera gustado dirigir él, por cómo es, por cómo está hecha y tal. A mí esta película, y a muchísima gente, nos dejó claro que a partir de este siglo, las grandes películas ya no llegarían de Estados Unidos, que era el país que había tenido esa hegemonía cultural dentro de lo que era el cine durante el siglo pasado, sino de otros países, como por ejemplo países asiáticos como Corea. Países que, bueno, si bien ya en los años 60 se habían hecho grandes películas, fue a partir de esta película de Park Chan-wook, siempre tengo que mirar el nombre porque se me olvida, soy terrible con los nombres, pues gracias a esta película, vamos, el mundo empezó a tener dentro del radar lo que se hacía en Corea. Y ya digo, a mí el cine coreano, cuando opino en el cine coreano, en parte lo que estoy haciendo en realidad es opinar de Oldboy, tal cual. Es una película que parte de un cómic japonés que, bueno, si me seguís desde hace poquitos meses, ya habréis visto pues, los vídeos en los que comento ese manga. De hecho, es un manga que ya he comentado en todos los formatos. Lo he comentado en formato escrito, en vídeo corto, dentro de la sección joyas, manga y cómics, es decir, en el mismo formato que estáis, en el que estáis presenciando o escuchando este vídeo, y también en formato podcast. Lo comenté junto con mi colega Mr. Pines en nuestro podcast Asitano Bro. El cómic japonés de Oldboy me parece una auténtica maravilla. A mí me gusta mucho más que esta adaptación cinematográfica. Aunque lo correcto sería decir que tanto el cómic como la película me gustan por igual. Porque es que esta película podría haberse titulado perfectamente Oldboy Corea. Tal cual. Y es que tenemos la misma premisa argumental, pero el protagonista es completamente diferente. Es otra persona. Es un coreano llamado Oh Dae-soo, interpretado de una forma magistral por Choi Min-sik, quien pues alcanzó el estatuto de estrella de Corea gracias a este film. Y bueno, la premisa argumental, ya digo, es la misma que el manga de Oldboy. Tenemos a un señor, a este señor llamado Oh Dae-soo, que una noche de borrachera es secuestrado y encerrado durante no 10 como en el manga, sino 15 años en una habitación. Y un día, de repente, pues es liberado. Y es ahí, bueno, pues cuando empieza lo que es la trama principal de la película. Este señor está deseoso y movido por un sentimiento de venganza por averiguar quién le encerró, quién le puede profesar, quién le ha podido profesar tanto odio para haberle hecho eso. Y la verdad es que a medida que avanza la película ya te vas dando cuenta de las diferencias con el manga, porque yo el manga en esta ocasión lo tenía muy reciente, lo releí hace poco. Voy a centrarme más que en hablar de la película en sí, de las diferencias respecto al manga, porque yo creo que esto es lo que les interesa a muchos de los que me seguís en este canal de YouTube, porque muchos me habéis preguntado, ¿la película es lo mismo que el manga? ¿La película es parecida? Es algo diferente, ya digo, es Oldboy Corea. Es como si ese edificio en el que se encierra a personas tuviese una especie de filial en Corea, aparte de la japonesa. Y tenemos a un personaje diferente, totalmente diferente al que protagonizaba el manga, diferente en carácter. Aquí, por ejemplo, está de principio a fin movido por un sentimiento de venganza. Ese sentimiento de querer vengarse de la persona que le encerró, de querer averiguar quién es para devolverle al menos una mínima parte de ese
sufrimiento que tuvo ahí encerrado en esa habitación. En el manga no, en el manga digamos que al principio el protagonista sí se mueve por un sentimiento de venganza, pero luego la obra se va por otros derroteros. Y el sentimiento de venganza que mueve al protagonista, en un principio al protagonista del manga, ya digo, luego como que se va diluyendo. Aquí no, aquí ese sentimiento de venganza persiste dentro de la mente del protagonista hasta el final. Y luego las motivaciones de los personajes son muy diferentes. A destacar la motivación del antagonista. El antagonista que ya en esta película luce completamente diferente a nivel físico, me refiero, que al antagonista del manga, tiene una motivación para torturar al protagonista muy diferente que el del manga. Yo sin duda me quedo con la motivación que mueve al protagonista del manga, porque me parece mucho más perturbadora. Me parece mucho más perturbadora. Aquí digamos que su motivación es, digamos, más comprensible a ojos de cualquier espectador. Pero yo prefiero la del manga porque me parece más inteligente. Es decir, es una motivación que a ti te puede parecer una tontería, pero al final el manga te está dejando claro que eso que para ti es una tontería, para esa persona es algo importantísimo, algo que le marcó de por vida. Y es que eso es lo que da miedo. Como algo que para ti es una minucia, para otra persona puede ser algo terrible, algo que le ha marcado a mal el resto de su vida. Y bueno, luego otra gran diferencia entre esta película y el manga original es que el manga tiene un ritmo mucho más pausado. El manga está repleto de viñetas contemplativas en las que vemos ahí las calles de la ciudad y tal. Aquí no. Aquí tenemos un ritmo mucho más ágil, sobre todo durante la primera hora de metraje. Y luego lo que es la segunda mitad de película, pues el ritmo se vuelve un poco más pausado, pero tampoco mucho más. Es un ritmo más ágil, más en el que los acontecimientos se suceden uno detrás de otro prácticamente sin respiro. Y luego la película tiene un montaje que resulta de lo más original y rompedor. O sea, es una película que a pesar de tener escenas muy sórdidas, es decir, muchas escenas así como de mal gusto, tiene un valor artístico tan alto que al final nosotros los espectadores asimilamos todo con una naturalidad increíble. Y luego tiene escenas que, os lo juro, no vais a olvidar en la vida. Tiene una escena que si dijera que es, vamos, muy fuerte, me quedo corto. Si dijera que es, mejor dicho, cruda, me quedo corto. Y es la escena en la que el protagonista agarra, así con la mano, agarra un pulpo vivo, se lo mete en la boca y le arranca la cabeza y se lo come. Y el pulpo ahí sigue moviendo los tentáculos. Mira, esa escena es de lo más hardcore que he visto en mi vida en cualquier película. Tal cual. Es una película que tiene momentos inolvidables. Y la interpretación de este actor, Choi Min-sik, es una interpretación que en la parte final es algo increíble. Cómo transmite esa sensación de desesperación y bueno, lo que hace con las tijeras. Si no habéis visto esta película, de verdad, no os digo lo que hace con unas tijeras que agarra, porque es una escena que duele verla. O sea, te sientes como ese pulpo al que el protagonista le arranca la cabeza de un mordisco. Es increíble, Oldboy. Para mí, ya digo, no tiene nada que ver con el manga original, más allá de la premisa argumental y de algunos acontecimientos en los cuales pues coincide con la obra original, como por ejemplo cuando el protagonista se encara por primera vez con
con su captor, con el que le tuvo ahí 15 años encerrado, y el protagonista le agarra por el cuello y el otro le dice: si me matas te vas a quedar sin saber por qué te encerré. Pero luego hay muchas diferencias, Aún así, ya digo, es muy disfrutable, está increíblemente bien hecha. Como ya he dicho, tiene un montaje que en su momento fue de lo más original y rompedor. Cómo va el director enlazando una escena con otra, una secuencia con otra, es algo de lo más original. Y lo dicho, una película de altísimo valor artístico, a pesar de ser muy, pero que muy sórdida. Ah, y luego, esto no sale en el manga original, tiene una secuencia de acción en un pasillo que es espectacular. Espectacular, de verdad. Para mí es uno de los grandes hitos del cine y, como decía antes, una de las películas que más me han influenciado a mí como cinéfago, tal cual, como cinéfago. Y desde entonces siempre estoy muy pendiente de cualquier tipo de producción cinematográfica, entiéndase, que se hace pues allá en Corea del Sur. Aunque también me llaman las del norte, ¿eh? Pues eso, Oldboy de Park Chan-wook. Una película imprescindible. Parada obligatoria si os interesa el cine como arte. Tal cual. Parada obligatoria. Y si queréis meteros en lo que es el cine coreano, lo dicho. Puerta de entrada perfecta. Puerta de entrada perfecta. ¿Por dónde empezar con el cine coreano? Oldboy. Ya está. Oldboy. No os digo más. Pues eso. Bueno, pues eso esto que habéis visto han sido pues las 4 películas de cine japonés, o asiático mejor dicho, que recomiendo, que he recomendado en este segundo programa. Lo dicho, al menos en un principio, en esta sección del canal os vais a encontrar pues 4 películas asiáticas y luego 4 películas occidentales. Luego igual, más adelante, cuando llevemos, pues yo que sé, 30, 40 o 50 programas, ojalá, me gustaría, la verdad, pues igual os encontráis programas en los cuales solo salen películas occidentales. Vale, pues dicho esto, vamos a entrar ya, después de una hora de vídeo, con lo que es el cine occidental. Igual ahora me tiro otra hora hablando, así que por si acaso, ya sabéis lo que toca. Reponer energías. Vale. El siguiente trago que le meta a esta botellita ya la vacío. Vale. Bueno, pues vamos ahora con el cine occidental. Y bueno, en lo que a cine occidental respecta, en este programa, os voy a hablar de 3 películas que he visto por primera vez, que eran películas a las cuales les tenía bastante ganas. Y luego, una película que he revisado. Una película que además es, es de uno de mis directores de cine favoritos. Al cual ya he mencionado, por cierto, cuando estaba hablando de Oldboy. Vale, voy a comenzar con esta película. El Renacido, una película de un director que, bueno, a mí la verdad es que me dejó bastante impactado por sus películas como Amores Perros y Birman. Estoy hablando de Alejandro G. Iñárritu. Creo que era Alejandro González Iñárritu. Estoy ahí dudando entre si la G es de Gómez o de González. Si he dicho bien el primer apellido de este director, creo que me merezco una medalla. Porque como no me canso de repetir, soy un desastre con los nombres. Bueno, El Renacido de Alejandro Iñárritu. Me voy a saltar su primer apellido. Alejandro Iñárritu. Yo de este director, ya digo, me vi en su día Amores Perros, una película mexicana. Impresionante, durísima, sórdida, a más no poder. Y luego me acuerdo que fui al cine a ver su película Birman, que me encantó. No solo por cómo estaba hecha, con ese plano secuencia de principio a fin,
sino también por cómo criticaba pues el cine de superhéroes actual, que ya sabéis que yo no soy muy amigo de ese tipo de producciones, de ese tipo de propuestas. Yo prefiero propuestas como esta de Alejandro Iñárritu, El Renacido. Bien, tenemos aquí un western, o mejor dicho, una película ambientada en la época del viejo oeste, protagonizada por el bueno de Leonardo DiCaprio, quien aquí, bueno, pues interpreta a un trampero que se dedica en esa época del viejo oeste americano a recolectar pieles de animales. Y bueno, la película comienza con este personaje en medio de una de esas expediciones que hacían estos recolectores de pieles. Y de repente él y su grupo son atacados por una pues tribu india. Una auténtica escabechina. La película empieza fuerte. En eso que, bueno, pues poco después, el personaje al cual interpreta DiCaprio en este film, llamado Hugh Glass, que por cierto existió de verdad, bueno, pues es atacado por un oso, tal cual. Y para mí, ese es el punto álgido de la película. O sea, el momento en el que el oso ataca al personaje de Leonardo DiCaprio es una escena que de verdad a mí me dejó boquiabierto, sin palabras. Pasé miedo viéndola, o sea, o más que miedo, una sensación de, de impotencia brutal. Tan brutal como el ataque del oso. O sea, a mí el oso es un animal que me fascina. Con deciros que yo de pequeño formé parte de el Club del Oso, que era pues una especie de asociación que luchaba por esto, por preservar la existencia de esa especie animal aquí en España, en Asturias, el oso pardo de Asturias. Ya os digo todo, ya os digo todo. Es que el oso es algo así como un tiburón terrestre, es un animal que de un zarpazo te aniquila. A nivel fuerza física, tú no eres nada ante un oso. Eres nada, un insecto, poco más que un insecto. Y eso queda claro viendo pues esa escena de esta película. Es que es una escena en la que el director Alejandro Iñárritu logra transmitir muy bien al espectador esa sensación de sentirte nada ante ese animal, de sentirte muy poca cosa ante ese depredador, de sentirte totalmente a puertas de la muerte. Sabes que el oso, si quiere, si lo decide, si le entra la neura, te puede aniquilar en cualquier momento. Y el momento en el que el oso está atacando al personaje de DiCaprio se me hizo eterno. No es una secuencia que dure mucho, pero se me hizo eterna. Y cuando el oso le da la vuelta y el vientre de el personaje de DiCaprio, Hugh Glass, queda a ojos de la criatura, del animal, yo estaba pensando que termine esta escena porque es que, madre mía, no me gustaría toparme en la vida con un oso. De hecho, es uno de mis mayores miedos. Que en uno de estos viajes a Japón, o haciendo senderismo allá por el norte de España, por Asturias, me tope con un oso. Sobre todo si me topo con un oso hembra con las hijas, con los oseznos. Me daría algo, vamos, estoy muerto ya, estoy muerto. Y bueno, después de ser atacado por el oso, eh, Hugh Glass es abandonado por por el miembro de la expedición que bajo el vamos los miembros de la expedición le dicen vamos a dejar a uno de los nuestros cuidando de ti, y ese miembro de la expedición interpretado por el actor Tom Hardy, bueno, pues abandona a su suerte a Hugh Glass, tal cual, le deja ahí abandonado en medio de la naturaleza, completamente herido.
Y a partir de ahí empieza lo que es el gran grueso de la película, o sea, la trama principal, en la cual vemos cómo Hugh Glass, el personaje de DiCaprio, avanza a través de el bosque y de esas montañas nevadas, luchando contra, ya no solo contra el clima y contra la propia naturaleza, sino también contra los indios que pululan por esas tierras. Y todo con el fin de llegar al campamento donde se encuentran pues los supervivientes de la expedición que se dispersaron después del ataque de los indios al principio de la película. A mí la verdad es que es una película que, dejando de lado la escena del oso, que para mí es como ya he dicho, el punto álgido de la película, eh, no me terminó de encandilar porque cuando yo estoy viendo una película en la que hay muchos planos de paisajes, o sea, planos que te dan a entender que la naturaleza, la montaña en sí, el bosque, es un elemento más, un personaje más, por así decirlo, me gusta que ese tipo de planos duren más tiempo, que se enfatice lo contemplativo. Me gusta que este tipo de películas tengan un ritmo más lento y pausado, algo así como, para mí el ejemplo perfecto es Dersu Zala de Akira Kurosawa. De hecho, esa película, después de ver El Renacido, me han entrado muchas ganas de revisarla y es bastante probable que en el tercer programa de Joyas Cine os la encontréis aquí comentada en el tercer programa. Yo cuando veo una película en la que hay muchos planos de paisajes, montañas y tal, agradezco que el ritmo sea lento, pausado, contemplativo. Y en esta película esos planos como que duran demasiado poco para mi gusto. Para ojos de cualquier de otro espectador te dirá que no, que es perfecto. Y luego otra cosa que me sobraba es la banda sonora cuando estoy contemplando paisajes. La banda sonora es excelente. Es una banda sonora a cargo de... ay, no aparece aquí el nombre. Ryuichi Sakamoto, creo que... Sí, lo he dicho bien, lo acabo de ver. Ryuichi Sakamoto. O sea, la banda sonora de Ryuichi Sakamoto es soberbia. Nada que objetar. Pero yo cuando estoy viendo planos de paisajes o de un bosque ahí que está siendo azotado por la nieve, prefiero escuchar simplemente el sonido del viento y de los elementos de la naturaleza que una partitura que está sonando de fondo, porque eso como que hace que no me meta tanto dentro de esa ambientación y atmósfera. Es como en las películas de terror, si metes música ya te cargas la atmósfera. A no ser que la música la insertes en un momento muy preciso, como sucede en El tiburón de Spielberg. Pero yo, ya digo, en una película en la que la acción dramática se ambienta en medio de la naturaleza, en el bosque, en la montaña, la música me sobra. Para mí, en ese tipo de escenarios, la música debería ser simplemente la música de la naturaleza, por así decirlo. Lo dicho, el sonido del viento, de las ventiscas, de los aludes de nieve. No necesito música de fondo en esos momentos. Luego, pienso que esta película hubiera ganado más si hubiera durado un poco menos, porque luego hay escenas en las que me chirriaba lo que sucedía. Es decir, el personaje de DiCaprio arrastrándose durante casi toda la película, a veces adopta una actitud de lo más temeraria, acercándose de una forma muy temeraria y arriesgada a tribus indígenas que le pueden matar en el caso de verle, o bien acercándose a animales peligrosos. O sea, tiene una actitud como muy temeraria. Luego sobrevive a situaciones en las que te quedas pensando, madre mía, es un superhombre. Como por ejemplo cuando se cae a caballo por un precipicio y como caen encima de la copa de un árbol, bueno, pues el caballo muere y él sobrevive, a pesar de él estar herido, pero bueno. Y luego hay escenas que me sobran totalmente, que no me gustaron nada, como esa escena en la que
DiCaprio se hace amigo de un indio y empiezan a comerse la nieve que está cayendo. Me parece una escena absurda y parece que la metieron porque para recibir el Oscar tenían que meter esa escena. Una escena en la que poner de relieve que también hay indios muy buenos que disfrutan de la naturaleza. No sé. Es una escena que me sobraba completamente. No aporta nada. La película podía haber prescindido de esa escena y hubiera salido lo mismo. Y luego es una película que tú terminas de verla y pese a la notable interpretación tanto de Tom Hardy como de Leonardo DiCaprio, tienes la sensación de que parece que en algunos momentos la película prioriza el hecho de hacer que DiCaprio se luzca para así obtener el tan ansiado Oscar a Mejor Actor, que este actor pues ya tendría que haber recibido por su interpretación en El Lobo de Wall Street, que para mí me parece una interpretación claramente superior a la de esta película, aunque en esta película también lo hace de maravilla. Le vemos todo el rato herido, arrastrándose y tal, pero al final, no sé, mola más ver a Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street porque a fin de cuentas es Leonardo DiCaprio haciendo de él mismo. Tal cual. Aun con todo, una película muy digna, muy bien hecha, mejorable, ya he dicho por qué, pero vamos, que te deja una sensación de he visto una película muy bien hecha, he visto una vez más a Leonardo DiCaprio actuando de maravilla, así que ni tan mal. Y lo dicho, lo que se te queda grabado a fuego en la cabeza es la escena del oso. De hecho, como decía antes, la película se podía haber titulado perfectamente Leonardo DiCaprio versus el oso. También decir que esta es una película que adapta una novela y hay gente que me ha dicho que como adaptación es fetén. Yo no he leído la novela, así que ahí no puedo opinar, simplemente os estoy diciendo lo que me han dicho. Así que bueno, después de esta película vamos a continuar con otra película occidental y vamos a irnos de Estados Unidos a Dinamarca. Porque aquí ya digo, películas occidentales no son películas solamente de Estados Unidos, sino también de Europa. Y voy a recomendar una película que esta película sí que me ha encantado. Me ha parecido monumental, en una palabra, monumental. Y esa película es La Tierra Prometida. Aunque yo prefiero el título original en danés, Bastarden, o traducido al español, El Bastardo. Vale, esta película, si estáis viendo la portada, si no tenéis el vídeo de fondo o habéis echado un ligero vistazo y habéis visto la portada, yo creo que ya sabréis por qué me hice con ella, por qué le tenía ganas a esta película. Pues obviamente por este grandísimo actor que es Mads Mikkelsen. Bueno, yo este actor le conocí en una película, también danesa, de Dinamarca, que me pareció una peliculaza, o sea, una obra maestra. La caza. Esa película sobre las cancelaciones que yo, bueno, le recomiendo a todo el mundo, al menos a toda persona que al menos una vez en su vida haya pues presenciado una cancelación en internet. O sea, se la recomiendo a todo el mundo, en pocas palabras. Ya desde esa película dije, qué buen actor, increíble, cuánta personalidad, qué presencia, qué aura que tiene. Y luego, ya después de verle en el videojuego Death Stranding de Hideo Kojima, bueno, a partir de ahí ya dije, tengo que verme toda su filmografía. O al menos tengo ese objetivo. Y bueno, aquí estoy, cumpliendo ese objetivo. Viendo, viendo la semana pasada esta película, La Tierra Prometida, el Bastardo, protagonizada por Mads Mikkelsen, que bueno, en esta película, en esta producción danesa, se lleva, vamos, o sea, toda la presencia la tiene él, es el que es el papel ganador. De hecho, la carátula de la película, la portada, vamos, lo deja claro. Vale, ¿de qué va esta película? La Tierra Prometida. Bueno, tenemos una película ambientada en la Dinamarca de 1755. O sea,
Una época en la que, bueno, pues había lugares en dicho país totalmente despoblados. Y es a uno de esos lugares a donde va a parar el personaje de Mads Mikkelsen llamado Ludwig Kallen, o mejor dicho, Capitán Ludwig Kallen. Vale. El Capitán Ludwig Kallen, el personaje a quien aquí interpreta de forma magistral Mads Mikkelsen, fue un capitán que tuvo orígenes muy humildes. Y es que es un bastardo. Es decir, él sabe quién fue uno de sus progenitores, pero el otro no. Y eso en esa época estaba muy mal visto. De ahí que el insulto hijo de... si fuese tan mal visto de aquella y aún siga siendo considerado uno de los peores insultos. Y bueno, el caso es que después de muchos esfuerzos, después de prácticamente 25 años de esfuerzos, como dice él, llegó a capitán del ejército del rey Frederick V de Dinamarca. Y después de haberse erigido como capitán del ejército de su majestad, bueno, pues acepta una misión que le encomienda el rey, que es la misión de repoblar los páramos de Jutlandia. Es decir, un lugar totalmente desolador donde a simple vista pues es imposible que crezca cualquier tipo de planta que dé frutos. Imposible. Es imposible plantar patatas ahí. Patatas y lo que se te ocurra. En eso que el capitán Ludwig Kallen decide ir allí y decide pues demostrarle a su majestad que está capacitado ya no solo para, como ha demostrado, ser un buen capitán dentro del ejército, sino también para repoblar esa tierra a simple vista yerma. Y bueno, una vez allí, una vez en los páramos de Jutlandia, conoce a un señor, a un noble de la zona, a un señor feudal, por así decirlo, que dice que esas tierras le pertenecen a él. Pero claro, el capitán Ludwig Kallen le dice que no, que esas tierras pertenecen a su majestad. Y es ahí cuando empieza pues una enemistad entre ambos personajes, uno que quiere ir hasta el final con el objetivo de repoblar las tierras y el otro, el noble, quiere pues boicotear por completo esa empresa porque está emperrado en que esas tierras le pertenecen y que todo lo que se cultive ahí tiene que ir a parar a sus arcas. Es decir, todos los beneficios que en el futuro den esas tierras, esos cultivos que están empezando a cosechar, pues tienen que ir para él. Y el personaje de Mads Mikkelsen se niega por completo. Y bueno, es una película que a mí me encantó porque al final vemos una lucha de lo más estoica, todo se ha dicho. Una lucha que libra el personaje de Mads Mikkelsen por esto, por hacer que su empresa llegue hasta el final. Y todo porque tiene una especie de obsesión por obtener un título nobiliario por parte de su majestad. Y es que así, pues, dejarán de considerarle, entre murmullos, un bastardo. Y es una película muy interesante ver cómo este personaje no ceja en su empeño, en su empresa de repoblar una tierra perdida, una tierra yerma, cómo es atacado ya no solo por las tretas y las malas prácticas del noble de la zona, sino también por gente salvaje que habita esos páramos. Y es una película que tiene momentos que te hacen sentir rabia e impotencia. Ver cómo ese noble, sirviéndose de su poder, de ese poder que le confieren las riquezas que posee, todas heredadas, pues abusa de su poder, actúa de forma déspota contra contra sus sirvientes. Hay una escena que me dejó la piel de gallina, esa escena en la que
captura a un sirviente que se había fugado porque le trataba fatal, y lo que hace es dar la orden de que le arrojen agua ardiente. Agua ardiente que, bueno, termina matándole tal cual. Y todo, además, a ojos de otros nobles, como si eso fuera un espectáculo. Es una escena horrible. Y es una escena que deja claro lo mala persona que es. Y es una película que al final pues te habla un poco también de eso, de cómo pues los ricos, muchos ricos, pues abusan de ese poder, que es un poder que, a diferencia del protagonista de la película, no se han ganado a base de esfuerzo, sino que lo han heredado, y ya el simple hecho de haberlo obtenido sin ningún tipo de esfuerzo pues les hace actuar como si fueran unos déspotas de lo más pomposos y repelentes. Es una película que tiene unos planos increíbles. A mí un plano que me encanta y que se ha grabado a fuego en mi memoria es aquel en el que vemos cómo las plantas están empezando a germinar, las patatas, vamos, y cómo Mads Mikkelsen está ahí pegado a la tierra, observando cómo crecen ahí con total minuciosidad, con un control férreo. Luego el personaje de Mads Mikkelsen es que me encanta, con ese rostro impertérrito durante toda la película, ese semblante, tiene la misma cara todo el rato. Pero es que es un actor, ya digo, con mucha personalidad, un actor muy badass, un actor muy tipo duro, muy de los que ya no hay, de los que ya no hay. Y yo pienso que en la actualidad es, vamos, si no el mejor, de los mejores actores que existen. Porque es que a día de hoy tú te ves muchas películas occidentales, de estas que se hacen en Hollywood, las de Marvel, por ejemplo, que son horribles, y los actores no tienen personalidad, son así actores muy bien peinaditos, muy guapetes tal, pero no tienen personalidad. Sin embargo, Mads Mikkelsen es todo lo contrario, es un actor con una personalidad, en una palabra, arrolladora. Es pura aura, tal cual, pura aura. Es una película increíble. Luego lo que es la acción dramática, la ambientación, o sea, te transporta a esa época. La ambientación está súper lograda. Tan pronto te sientes como si estuvieras dentro de la mansión de uno de esos nobles, o dentro del castillo de su majestad, o bien te sientes como si estuvieras ahí en medio del campo. Puedes sentir el olor de la tierra, el olor del fuego, de cuando queman los campos. Bueno, es espectacular, de verdad. Yo es algo que valoro mucho a la hora de ver una película. Para mí es de lo más importante, la ambientación y la atmósfera. Pues esta película tiene una ambientación y una atmósfera de 10, tal cual. Recomendadísima, y con ganas de ver más películas protagonizadas por este actor. De hecho, tengo pendiente otra que ya no solo está protagonizada por él, sino también está dirigida por el mismo director, Nicolas Arcel. Un asunto real es la otra película que tengo pendiente, así que a ver qué tal, a ver qué tal. Si es la mitad de buena que esta, genial. Vale, ya solo me quedan 2 películas y ya terminamos. Al final este programa puede que dure lo mismo que el anterior, 1 hora y 40 minutos, aunque yo creo que se irá a la hora y 50 minutos. Vale, voy a pegar ya el último trago. Ay. Bueno, yo espero que este programa os esté gustando, os esté haciendo compañía y de fondo. Si estáis ahí teniendo un día aburridillo en el trabajo, bueno, pues espero que este vídeo os esté ayudando a que la jornada os esté resultando más llevadera. Vale, voy a comentar ahora otra película protagonizada por Leonardo DiCaprio y, bueno, dirigida por uno de mis directores de cine favoritos. De hecho, ya comentaba antes que ya le mencioné cuando hablaba de Oldboy. Y esa película es Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. La 9ª película del director. Vale, Quentin Tarantino es uno de mis directores de cine favoritos, tal cual. Desde hace años mantiene esa posición.
dentro de mi ranking de directores favoritos, ocupa además uno de los primerísimos puestos. Está ahí muy cerquita, todo se ha dicho, a grandes maestros del cine como Akira Kurosawa y Yasujiro Ozu, tal cual. Para mí es un maestro. Y bueno, aquí nos llega en su 9ª película con un auténtico homenaje a lo que fue pues el Hollywood de los 60. Y no solo a las películas y series de televisión que salían de ese entorno hollywoodiense de 1969, sino también al mundo radiofónico de la época. Vale, es importante tener en cuenta lo siguiente a la hora de abordar esta película, y es que hay que tener en cuenta que cuando un autor, sea un autor de cómics o un autor de cine, como el caso de que hoy nos ocupa, de Quentin Tarantino, llega a un punto que cuando ya se han consagrado como autores, cuando ya son famosos, han alcanzado el éxito que querían, sus obras son pues un éxito de crítica y público, cuando ya son autores reconocidos, llega un punto en su carrera en el que entran en una especie de eclipse, en una especie de despedida. Y es ahí cuando empiezan a hacer obras, sean, ya digo, cómics o películas, de lo más personales, obras en las que parecen desatarse como autoras, obras en las que parece que no tienen en cuenta al público, que parece que la obra que hacen la hacen ante todo para ellos y ya luego, si al público les gusta, genial, pero ante todo las hacen para ellos. O sea, son un poco como yo con mi canal, con la diferencia de que yo no me he consagrado como youtuber. Bueno, el caso es que eso es lo que sucede en Érase una vez en Hollywood. Una película de Quentin Tarantino que este director ya ha hecho en un momento en el cual pues ya llevaba décadas consagrado como uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo. Y al final aquí nos encontramos una película que parece que ante todo Tarantino la hace para él y también, en segundo lugar, para gente que al igual que él comparte esa pasión por el cine hollywoodiense de los años 60. Esta película la disfrutará más una persona que conoce el contexto en torno al cual se ambienta la película que una persona que no conoce la cultura popular de esa época, en torno a lo que era, pues, ya digo, el mundo hollywoodiense. Y es que la película está ambientada en 1969. O sea, Érase una vez en Hollywood se estrenó en el año 2019, y está ambientada 50 años antes de su estreno, en 1969. ¿Por qué en 1969? Bueno, 1969 fue un año importantísimo, ya no solo dentro de la cultura popular estadounidense, entiéndase, sino también dentro de lo social. Y es que, por un lado, dentro de lo que era lo social, ese fue el año en el que tuvo lugar el final de lo que con el tiempo se ha conocido como el verano del amor. Es decir, el final, dicho de otro modo, de la época hippie. Un final que quedó marcado por los asesinatos que perpetró pues, Charles Manson en ese año. O sea, fue terrible lo que hizo, la orden que dio Charles Manson, que hizo que, bueno, que la actriz y esposa de Roman Polanski por aquel entonces, Sharon Tate, a quien interpreta en esta película Margot Robbie, pues fuese asesinada. Un crimen de lo más cruento que conmocionó a la sociedad, tal cual. Ya no solo a la sociedad estadounidense, sino también a la de todo el mundo que recibió dicha noticia. Y luego, en lo que a la cultura popular se refiere, 1969 fue un año paréntesis, por así decirlo, porque es que fue el año en el que empezaron a hacerse películas que con el tiempo se conocieron como las películas del nuevo Hollywood. Y es que en 1969 ya quedó patente que el sistema de estudios de Hollywood ya estaba obsoleto. Y a partir de entonces, a partir de ese año, empezaron a hacerse películas ya
con otro tono, un tono más realista, más cercano a las inquietudes del espectador. Un tono además en concordancia con todos los sucesos que estaban aconteciendo por aquel entonces, sucesos pues ya no solo relativos a el mencionado incidente perpetrado por Charles Manson, sino también la guerra del Vietnam. Y eran películas que cogían técnicas cinematográficas que durante esa década se usaron en películas europeas, como las películas de la Nouvelle Vague, o japonesas, como las de Kurosawa. Y es ahí cuando empezaron a surgir grandes directores de cine, pues como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola o George Lucas y Steven Spielberg. Y eso fue lo que a nivel de historia del cine se conoció como el nuevo Hollywood. Yo recomiendo un libro, si queréis documentaros más sobre el tema, un libro que además tiene un documental también muy bueno, que es el de Moteros tranquilos, toros salvajes. Es muy buen libro que te habla de ese cambio de paradigma que se produjo por aquel entonces dentro de la industria del cine norteamericana. Y esta película pues se ambienta justo en ese punto de la historia del cine y de la historia de Estados Unidos. A nivel entretenimiento, entiéndase. Y es una película que además Tarantino siempre mencionó sus influencias de directores como Jean-Luc Godard, posiblemente el máximo exponente de ese movimiento fílmico que fue la Nouvelle Vague en Francia en los 60. Siempre mencionó que la Nouvelle Vague le influenció, y en esta película como que lo lleva al extremo, esa influencia de la Nouvelle Vague en su cine. Y es que aquí, en Érase una vez en Hollywood, no vemos a Tarantino con el objetivo de contar una historia, sino más bien con el objetivo de mostrar situaciones en las cuales, bueno, pues se encuentran los tres personajes principales de la película. O sea, tenemos aquí a Leonardo DiCaprio, que interpreta a un actor de series de televisión en horas bajas, a su doble, interpretado por Brad Pitt, quien aquí interpreta a un actor que hace las escenas de riesgo, que interpreta al actor principal y que parece que está cancelado, nadie quiere estar con él porque se rumorea que mató a su mujer. Y luego tenemos a Margot Robbie, quien ya compartió pues papel junto con DiCaprio en El Lobo de Wall Street, interpretando a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski. También vemos a un actor ahí que interpreta a Charles Manson. O sea, está la película gira en torno a ese incidente, a ese asesinato. Y bueno, vemos a lo largo de la película pues escenas en las cuales vemos pues el día a día, o mejor dicho, el día, porque la gran parte del metraje es a lo largo de un día, desde que amanece hasta que anochece, en la vida de cada uno de estos tres personajes. Y vemos pues así cómo era el Hollywood de la época, diferentes actores que estaban de moda por aquel entonces, como por ejemplo Bruce Lee. Una escena bastante curiosa, la escena en la que Bruce Lee sale peleándose con el personaje de Brad Pitt, o mejor dicho, el actor que interpreta a Bruce Lee en esta película, que por cierto a los descendientes de Bruce Lee no le gustó nada esa escena, porque decían que mostraban a Bruce Lee de una forma que no se asemejaba ni un ápice a cómo era en la realidad de este actor. Y es una película que, si os gusta la cultura popular, el Estados Unidos de los 60, con su cultura hippie y todo eso, y os gusta una película, y os gustan las películas que no se centran tanto en contar una historia, sino en transmitir al espectador ambientación, atmósfera, etcétera, esta película es gloria bendita. De hecho, yo después de leer ese grandioso manga que es Gun Smith Cats, esta película la he gozado incluso más que cuando la fui a ver al cine, porque es que vaya cochazos que salen en esta película. Y hay una escena en la que simplemente sale Brad Pitt conduciendo uno de esos cochazos de los 60, uno de esos grandes vehículos estadounidenses de la época, que te transmite un montón de sensaciones. Y es que eso era Una vez en Hollywood, un homenaje al Hollywood de esa época, una película en la cual Tarantino pretende transportarte de lleno
al seno de esa industria cinematográfica de aquel entonces. Diálogos del día a día. Luego, el hecho de que estés escuchando la radio de esa época hace que te sientas más inmerso en ese panorama. Y bueno, es una película que no solo homenajea al Hollywood de los 60, sino también una película en la cual Tarantino parece homenajear a su propio cine. Porque a lo largo del film tenemos apariciones de actores que han aparecido en anteriores películas de Tarantino y también referencias a cosas, elementos que aparecen en diferentes películas de Tarantino, como por ejemplo los cigarrillos de la marca Red Apple. Y bueno, también es una película en la cual hay auténticos estallidos de violencia, sobre todo al final. El final no lo olvidáis, eso os lo dejo claro. A mí es una película que me encanta, es Tarantino en estado puro, pero aquí en estado purísimo es en ese sentido su magnus opum, porque es una película que parece que ante todo la hace para él. Una carta de amor a esas películas que le marcaron de por vida, tanto como cineasta como consumidor de cine. Y ya digo, si os gusta Tarantino y si os gusta el cine de los años 60 y 70, esta película la vais a gozar de lo lindo. Tal cual. Y sobre todo si sois personas como yo que no disfrutáis más de, a la hora de ver una película, de la ambientación y la atmósfera que de una historia que siga pues una estructura de inicio, nudo, desenlace. Es increíble la verdad, o sea, es una maravilla y la verdad es que la he disfrutado más en este segundo visionado que en el primero, porque en el primer visionado yo pienso que esto pasa mucho con Tarantino, que tú vas a ver una película de este director esperándote algo en la línea de Django o Kill Bill. Y claro, cuando no te encuentras algo en esa línea, pues igual sales un poco decepcionado. Pero esta película, al igual que otras de este director como Jackie Brown, gana más en un segundo visionado. Eso ya os lo dejo claro. Pues eso, Eras una vez en Hollywood, una auténtica carta de amor a esto, a los años 60 en general. Tanto a la cultura popular estadounidense como pues a los acontecimientos sociales que acontecieron en dicho país en ese periodo. Bueno, vamos a terminar ya. Y vamos ya con la última película. Al final va a durar lo que decía, 1 hora y 50 minutos el programa. Vale, ahora vamos a hablar de una película de un género que a mí me encanta. Y es el género de terror. Si me seguís desde hace décadas, ya no desde los inicios del canal, sino desde cuando tenía el blog, sabréis que a mí el cine clásico de terror me encanta. Me encanta el cine clásico de terror. Y con decir esto, yo creo que ya se deja claro que me encanta Drácula. Y es que me he visto esta película, Nosferatu de Robert Eggers. Bueno, Nosferatu de Robert Eggers. Como ya he dicho, me encanta Drácula. Desde la novela original de Bram Stoker hasta pues sus diversas interpretaciones, tanto en cómic como en cine. Es decir, me encanta La tumba de Drácula, ese gran cómic de Mark Wolfman y Jim Collan de Marvel. Para mí es lo mejor que ha hecho Marvel en toda su historia, tal cual, no me cansaré nunca de repetirlo. Y luego también me han encantado diversas interacciones del personaje de Stoker a lo largo de la historia del cine. El Drácula de Bela Lugosi y Christopher Lee, el Drácula de Coppola y por supuesto el Conde Orlok, ese trasunto de Conde Drácula que bueno pues nos ofreció en formato cine mudo el bueno de Murnau allá por los años 20 del siglo pasado. Nosferatu de Murnau es un clásico absoluto ya no solo del cine de terror ni del género de vampiros, sino también del cine en general. Nosferatu, una película de más de 100 años, de 1922, de la cual se sigue hablando y es más, la cual sigue resultando perturbadora. O sea, el Conde Orlok, ese trasunto de Drácula que aparecía en esa película,
de Murnau, bueno, a día de hoy sigue... o sea, me estremece. Es que me quedo sin palabras, solo con acordarme del Nosferatu, de ese clásico absoluto del cine mudo. Porque es que tú ves esa película, ves ese vampiro y tienes la sensación de que estás viendo a un vampiro de verdad. Y estamos hablando, recalco, de una película de hace más de 100 años. Es increíble. Y claro, yo le tenía muchas ganas a este remake, porque esto es un remake de Robert Eggers, un director que yo no me había visto ninguna de sus anteriores producciones. No me he visto El Faro, la tengo pendiente, ni tampoco me he visto pues otras películas de las cuales me han hablado maravillas de este director. Así que este ha sido mi primer acercamiento al cine de Robert Eggers, y he de decir que me ha parecido ante todo un director con mucha personalidad, y un director que, del mismo modo que Peter Jackson le profería un sumo cariño y respeto a ese clásico del cine que es King Kong, aquí Robert Eggers le profesa un gran aprecio al clásico de Murnau, Nosferatu, y también al cine de terror en general. Es un remake de Nosferatu adaptado, por así decirlo, a los paladares del público actual. Y es una película que me ha parecido muy digna, pero tiene sus peros. Para mí, los dos principales puntos negativos que tiene la película son dos. El primero es el Conde Orlok de esta película. Es decir, el Conde Orlok que aparecía en la original me parecía una actuación increíble. Una actuación que yo creo que ya ha dejado claro lo mucho que me deja conmovido, sobrecogido. Pero es que una cosa que me gusta de las películas de Drácula es como cada actor en cada una de esas películas le daba al personaje su propia impronta, su propia huella, su propia personalidad. Es decir, Bela Lugosi eran más que Drácula, era el Drácula de Bela Lugosi. Lo mismo con Christopher Lee, el Drácula de Christopher Lee. Incluso en el remake que se hizo en los años 70 de Nosferatu, el actor Klaus Kinski le daba mucha personalidad al Nosferatu de ese primer remake. Y en este segundo remake tenemos al actor Bill Skarsgård, que interpreta a un Nosferatu que carece de garra, carece de personalidad. El Nosferatu de esta película es como una especie de monstruo, un monstruo con un gran gusto por la sangre humana, a fin de cuentas es un vampiro, que parece haber salido de cualquier película de terror moderna promedio. Es un Nosferatu que carece de personalidad, de presencia. Es un Nosferatu que gruñe, hace sonidos raros, habla de una forma bastante repelente, hace sonidos como muy guturales, y es curioso porque te paras a analizarlo de manera objetiva y es el vampiro, el Drácula más parecido al de la novela de Stoker. Con bigote incluido y todo, con bigote incluido. Pero, ya digo, lo interpreta un actor que no le da su propia personalidad al personaje. Y claro, eso puede ser visto como algo bueno por algunos, como los que tienden a comparar cualquier versión fílmica, cinematográfica de Drácula con la novela original, y puede ser visto también como algo negativo por otros espectadores, entre los que yo me incluyo. Porque yo, ante todo, lo que quiero ver es cómo el actor que interpreta en esta ocasión a Drácula pues le da su impronta al personaje, cómo hace que se diferencie del original de la novela. Y aquí pues nos encontramos a un Drácula, o mejor dicho, un Conde Orlok. Algún día explicaré por qué, cuando hable de la película de Murnau, por qué se llama Conde Orlok y no Drácula, y por qué la película se titula Nosferatu y no Drácula. Cuestiones de derechos de la época. Bueno,
El caso es que a mí ya digo, lo que me gusta cuando veo una película de Drácula es que el Drácula de turno tenga ante todo una personalidad distintiva frente a otros Dráculas y que sea además diferente al de la novela de Stoker. Tal cual, así os lo digo. Y el otro punto negativo de esta película, que es algo que me parece aún peor, para mí es el principal punto negativo de la película, es el hecho de que ya desde un principio haya sustos. Es decir, de que el director Robert Eggers se sirva de ese recurso de ofrecernos una escena de ritmo pausado, lenta, sin sonido, más allá de los pasos de un personaje, o de ruidos así ambientales como el ulular del viento, y de repente ¡boom! Sube el volumen de repente, aparece un monstruo desde un lateral de la pantalla. Ese es uno de los recursos más pobres que se pueden usar en una película de terror. Y aparte es un recurso que rompe la atmósfera de tensión. Es un recurso que rompe todo, no solo la atmósfera de tensión, sino también la ambientación en general. Lo bueno es que ya desde un principio el director hace uso de ese recurso. Es como si te dijera, mira, desde un principio voy a usar este recurso. No te voy a ofrecer aquí una película en la que reina ante todo la ambientación y esa sensación de miedo y luego te la voy a arruinar. No, ya desde un principio voy a ser honesto contigo. Pero aún así, yo hubiera eliminado este recurso. También es que hay que tener en cuenta, como decía antes, que este remake de Nosferatu es un acercamiento a las audiencias actuales. No es una película que se hiciera con la intención de que la consumieran pues un reducido grupo de fans del Nosferatu de Murnau. Y al final, pues eso, son cosas que hay que tener en cuenta. Y al final, pues bueno, lo dicho, me ha parecido una película dignísima y lo voy a decir claramente. Me ha parecido, escuchad bien, una de las mejores películas de terror de los últimos años. La ambientación, o mejor dicho, los diseños de producción me han parecido soberbios. O sea, los trajes, los escenarios y luego lo que es la fotografía también me ha parecido digna de aplauso. Y es que tú terminas de ver la película y tienes la sensación de que has estado viendo una película en blanco y negro hasta el final, cuando aparecen los rayos del sol que, bueno, iluminan esa estancia en la cual se halla la protagonista de la película. Y bueno, pues el vampiro es eliminado. Diréis, oh, que me has spoileado el final. Hombre, todos sabemos cómo acaba Drácula al final de la novela y de todas las películas. Al final los rayos del sol, vamos, son el peor enemigo del vampiro. Ya no solo de Drácula, de cualquier vampiro. Y bueno, es una película que ya digo, en lo que a escenarios, diseño de producción, ambientación, etcétera, está muy bien. Y por eso a mí me fastidiaba cuando a veces esa ambientación, o mejor dicho, la atmósfera, era alterada por completo por esos sustos repentinos que hacían que me sacaran como espectador de lo que estaba viendo en pantalla. Pero aún así, ya digo, un remake muy respetuoso con el original de Murnau. Sigue la historia paso por paso, además. O sea, tenemos la primera mitad con ese trasunto de... ¿Cómo se llama? De Reinfeldt. No me acuerdo. El que va al castillo de Drácula. El esposo de la protagonista, vamos. Y luego la segunda mitad en la cual vemos pues cómo el vampiro llega a la ciudad, ahí a esa ciudad ahí de Europa del Este, y trae consigo pues la muerte, las ratas, la peste, vamos. Y ya digo, es una película que al final pues está muy bien hecha, es disfrutable, pero es que, ya digo, esos dos puntos negativos juegan en su contra y también, a ver, aquí ya no voy a ser justo. Esto que voy a decir es injusto. Es inevitable no compararla con la original. Me pasa algo similar a la película que mencionaba antes, el King Kong de Peter Jackson. Es un remake de la película original del año 1933,
en el cual se nota el respeto y amor que Peter Jackson le profesaba a la original de King Kong. Es una película muy digna, pero es que no puedes evitar compararla con la original. Estás todo el rato comparándola. Y al final, cuando toca revisar una película, ¿qué haces? Revisas la original. No te pones a ver el remake otra vez. Y eso me pasaba con King Kong y me va a pasar ahora con Nosferatu. Yo, cuando me apetezca ver a Nosferatu, voy a ir a por la original de Murnau. Quiero volver a ver a ese vampiro tan perturbador que aparecía en la original. Y esos planos en los cuales veíamos la sombra de Nosferatu, que aquí pues son más que un recurso que usa el director para perturbar, como un homenaje. Son más bien un homenaje al original. Y lo dicho, al final, en este tipo de producciones, en este tipo de remakes, es inevitable ponerte a comparar el remake con la original. Y eso pues termina jugando en su contra. Y bueno, es algo bastante injusto, pero es lo que hay. Aún así, ya digo, una película dignísima. Y yo la verdad es que se la recomendaría a cualquier persona que no ha consumido mucho cine de terror. Y esta sería una buena puerta de entrada para un espectador más casual, que no sea así un espectador hardcore, porque quien se ha visto Nosferatu, la película muda, yo pienso que es porque ya le interesa un poco bastante lo que es la historia del cine, y el cine mudo pues en particular. Así que bueno, pues eso ha sido... Además, mirad, me he comprado esta edición que es 4K Ultra y Blu-ray, al igual que otras tantas. Lo curioso es que yo, si me preguntáis, me veo los Blu-rays, porque al final las películas las veo en mi PlayStation 4, tal cual, que es la que tengo en el salón de mi casa, que es donde tengo un pantallazo de 50 pulgadas, de más de 50 pulgadas, todo se ha dicho, y así da gusto ver estas películas ahí de noche, con silencio absoluto, uno de los grandes placeres de la vida, tal cual. Y nada, bueno, pues yo espero seguir compartiendo aquí con vosotros durante mucho tiempo ese placer que siento por el cine, por ver películas y, por supuesto, pues mis opiniones al respecto. Aquí estoy, compartiendo con vosotros lo que opino de todas estas películas que me he visto. Y nada, gente, bueno, pues aquí termina este segundo programa de Joyas Cine. Y decir que esta sección en el canal es una sección que veréis más a menudo que la sección Joyas Manga y Cómics, porque al final no es lo mismo consumir una película que dura unas 2 horas, el promedio de la mayoría de películas duran 2 horas, algunas sí, duran 3 horas, pero no es lo normal, que consumir una serie de cómics, que eso me lleva días, y más teniendo en cuenta que yo soy una persona que lee muy despacito, me paro ahí a observar las viñetas de los cómics, etcétera. Y claro, con las películas pues el ritmo no lo pongo yo, lo pone el director. Yo simplemente observo desde mi sofá, ahí con los cojines, bien cómodo. Y al final, pues bueno, me veo en una semana 3 películas, tal cual. Me veo 3 películas. Y luego eso da lugar a que, bueno, pues pueda hacer un nuevo programa de esta sección del canal, Joyas Cine, pues más a menudo que la sección Joyas Manga y Cómics, que al final pues es una sección que no puedo ofrecer de una forma tan rápida como esta, tal cual, es lo que pasa. Así que nada, gente, bueno, yo espero que este segundo programa lo hayáis disfrutado, espero que os hayáis anotado todas estas películas, sobre todo la de Oldboy. La de Oldboy, si no la habéis visto, vamos, de cabeza. Y ya digo, si buscáis una película de horror psicológico de las buenas, la de Cure, tal cual. Para mí, las 3 mejores de este programa son Oldboy, Cure y Eras una vez en Hollywood. Lo siento, Takahata, pero es que Tarantino es Tarantino. Así que nada, gente, me despido ya de vosotros y bueno, nos vemos en próximos programas y también en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, un saludo y que os vaya muy bien, venga. ¡Adiós!